Hola a todos, esto es Mundo Dinero, este programa se llama Negocios son Negocios y hoy vamos a estar hablando del milagro Miguel Galucho. ¿Cómo pasó de ser presidente de la YPF de la renacionalización del kirchnerismo a ser hoy uno de los empresarios más respetados del país y dirigir la petrolera privada más importante de Vaca Muerta? Arrancamos. Argentina es un país donde a su clase empresaria le cuesta mucho ganarse el respeto, no solo de sus pares, sino de la clase política, la clase dirigente en general y del público también, ¿por qué no? Ojo. A veces tienen razón en pensar mal de los empresarios. Pero hay un caso donde se da lo contrario, donde se logró que el respeto sea casi unánime. Es el de Miguel Galucho, un entrerriano que logró llegar a los máximos niveles del mercado petrolero argentino y se dice que es el padre de Vaca Muerta, del gran milagro, de la gran esperanza de la economía argentina para conseguir dólares, obviamente. ¿Quién es Miguel Galucho? Es entrerriano, nació en Paraná el 23 de abril de 1968, viene a Buenos Aires muy temprano, muy joven, a los 16 años. A esa edad entra en el muy difícil mundo del ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde solamente los mejores pueden entrar, pueden estudiar, y tuvo tan buenas notas que logró entrar rápidamente a YPF, aquella YPF de comienzo de los 90 que era conducida por Miguel Estensoro, quien cambió profesionalmente la idea, la historia y el futuro de la petrolera argentina, y él fue uno de esos jóvenes brillantes que ingresó en YPF, algunos dicen de los mejores años de la petrolera argentina. Continuó en un cargo directivo, fue uno de los responsables de aquella operación de YPF con la petrolera Maxus, ¿se acuerdan? Incluso fue a vivir a Denver, a Colorado, donde Maxus tenía su sede, y termina su carrera en YPF cuando la empresa es privatizada y los españoles de Repsol toman el control de la compañía. Ahí empieza una carrera internacional, Galucho, da la vuelta al mundo y empieza a trabajar en una compañía dedicada a los servicios petroleros que es contratada por casi toda la industria, que se llama Schlumberger. Él ahí se radica en Londres, de hecho ahí aún hoy tiene su vivienda personal, su residencia personal, y de ahí cuando avanza el tiempo y cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decide reestatizar YPF, se piensa en él, se piensa en su figura como la persona ideal para conducir esa nueva etapa de la compañía. Dentro de un ratito, con una amiga, vamos a estar hablando y te va a estar contando cómo fueron esos momentos, cómo fueron esos tiempos de desembarco de Miguel Galucho en la YPF reestatizada. Mientras tanto, contemos rápidamente que esa operación, la reestatización de YPF, se da el 16 de abril del 2012, obviamente con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y el kirchnerismo reinando en la República Argentina. El gobierno anunció que enviará hoy mismo al Congreso una iniciativa que establece la expropiación de acciones de YPF equivalentes al 51% del capital social en el marco de un proyecto de ley de soberanía hidrocarburífera. La presidenta dijo que Argentina corre el riesgo de tomarse inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos naturales. La renacionalización de YPF tiene muchas maneras de entenderla, muchas maneras de entrarle. Para algunos fue un acto de demagogia, para otros fue salvar la petrolera. Lo cierto es que los analistas decían que la YPF de Repsol mucho futuro no tenía. Lo cierto es que la figura de Miguel Galucho, que recordemos trabajaba en Londres, es la que aparece como para darle un aire de seriedad a un kirchnerismo que obviamente no la tenía, por lo menos no en el mercado o en el mundo empresario. Todo el mundo mirando qué iba a hacer el kirchnerismo con YPF, por qué la compraba, si esto era un botín de guerra,
guerra, si esto era una piñata, como se decía en aquel tiempo, y la figura de Miguel Galucho hace que esa visión se rompa, que esa visión cambie y que empiece a mirarse esa renacionalización con cierta seriedad, porque en definitiva alguien serio, alguien que conocía el mundo del petróleo, alguien que había estado en YPF y alguien que todo el mundo conoce, era quien se iba a hacer cargo de la petrolera. El gobierno empieza a buscar a alguien para liderar YPF. Cristina Fernández de Kirchner me ofrece trabajar en YPF y liderar, tomar el rol de CEO de YPF, más allá de que yo en ese momento vivía en Londres y dirigía una operación mundial para una compañía como Schlumberger. El hecho de volver a la Argentina a liderar en el lugar donde de alguna manera yo había nacido biológicamente y había nacido también profesionalmente, tenía un sabor muy especial. Y aquí viene un momento clave, un momento divisorio de aguas en la historia de YPF, del kirchnerismo y también de Miguel Galucho. Recordemos que para el 2012-2013 la figura, la imagen del kirchnerismo ante el mundo era muy mala, o peor que eso, y que había que empezar a desarrollar ese diamante en bruto en ese momento, que era Vaca Muerta. ¿Y qué se necesitaba? Inversión extranjera. ¿Y quién iba a invertir en una Argentina donde ya existía el primer cepo en la historia de la economía del país, donde ya tenía un juicio con fondos buitres perdidoso y donde el kirchnerismo se lo relacionaba más con Hugo Chávez que con el mundo desarrollado? Y esa fue la misión de Miguel Galucho, ir a convencer a alguien que venga a invertir en Vaca Muerta. Y lo logró. Fue y convenció a los norteamericanos de Chevron, quienes vinieron a la Argentina a invertir 1.492 millones de dólares. Y acá Galucho logra algo particular. Un acuerdo con la petrolera que primero saltara el cepo, todos los dólares que Chevron ganara en la Argentina iban a poder ser redirigidos a su país de origen, cosa que ninguna otra compañía podía en esos tiempos. Chevron iba a poder importar dólares al oficial y Chevron iba a poder exportar sin pagar retenciones. Un lujo para la Argentina de esos tiempos que solo esa petrolera pudo lograr y algo que Miguel Galucho negoció personalmente con Chevron y con Cristina Fernández de Kirchner. Trajimos inversores, vi una compañía como Chevron que invirtió en ese momento $1 billón, 1.000 millones de dólares, hoy lleva invertido más de 5.000. Petronas, que es una compañía que te conocía muy bien porque yo había trabajado en Malasia. Dow Química, una compañía que hace refino. Se trajo muchísima inversión y esas compañías realmente ayudaron, sentándose en el asiento de acompañante, YPF estando en el volante, a poner en valor Vaca Muerta. La historia de Galucho en YPF continúa ya con el macrismo en el poder durante un año. Finalmente, él elige renunciar, él elige salir de YPF para concretar un sueño para algunos polémico, para algunos brillante. Crear una petrolera de cero, de la nada, que invierta en Vaca Muerta. ¿Cómo lo hizo? Bueno, crea la empresa Vista Oil and Gas. Es una empresa dedicada a la producción de petróleo y gas. Está enfocada en el shale. El shale es un sistema de perforación, es Vaca Muerta, y con el tiempo logra explotar uno de los pozos más importantes en ese yacimiento. Es el pozo de Bajada del Palo, que está pegado al de la Marga Chica de YPF, ese pozo que está desarrollado por la petrolera argentina con Petronas. ¿Y saben de qué es vecino Bajada del Palo? Del pozo de Loma Campana. ¿Saben qué es Loma Campana? El pozo que se había negociado con Chevron. ¿Qué queremos decir con todo esto? Evidentemente Miguel Galucho sabía dónde estaba el petróleo, dónde estaba el gas, dónde estaba el oro y los dólares de Vaca Muerta. Vista fue fundada el 22 de marzo del 2017, quiere decir que tiene 8 años de vida. En esos 8 años de vida logró aumentar su producción en Vaca Muerta a un 51% interanual a datos de fines del 2024. En total hasta acá invirtió 1.200 millones de dólares y mencionemos que de esos 1.200 millones de dólares, 800 los obtuvo el día de su fundación en la Bolsa de Comercio de México, siendo una startup, y Miguel Galucho diciendo: vengan, confíen en mí que tengo un proyecto sagrado, el de Vaca Muerta. Se convirtió con el tiempo en la segunda empresa productora de petróleo en Vaca Muerta, después de YPF. Sus ingresos al cuarto trimestre del 2024 llegaron a los 471
51,3 millones de dólares, es un 52% más que el mismo periodo del 2023, tuvo un flujo operativo en dólares de 370 millones y un free cash positivo de 51 millones de dólares. La ganancia, va. Como mencionábamos, es una empresa startup. ¿Qué quiere decir? Que nació de cero, que nació un día, una tarde, en la Bolsa de México, donde Galucho consiguió una inversión inicial de 800 millones de dólares solo con su presencia, solo con su prestigio y sabiendo que estaba Vaca Muerta detrás. La última compañía que creé, que se llama Vista Oil and Gas, de alguna manera nace del liderazgo de 4 personas, mía y de 3 socios míos, que concebimos armar una compañía de oil and gas distinta, un animal que de alguna manera fuera más ágil que las compañías que hoy operan en el mundo. Hoy cuenta con 500 empleados, con un promedio de edad de entre 35 y 40 años, lo cual la convierte en la petrolera presente en Neuquén más joven de todo el mercado. Desde 2019 cotiza en la Bolsa de Nueva York y el año pasado la acción subió 460%. Esto es entre noviembre del 2023 y marzo del 2025. ¿Y vos? ¿Compraste a tiempo? Es la única petrolera en Vaca Muerta que desarrolló el concepto de One Team, un solo equipo. ¿Esto qué quiere decir? Integrar a la gente que trabaja en Vaca Muerta con los proveedores, con los contratistas y también con los trabajadores. Todos, en teoría, ganarían lo mismo o participan de las ganancias. Ganas de irse a trabajar ahí, ¿no? Pero yo en este tema, en este sentido, soy una especie de amateur. Vamos a los que verdaderamente saben y vamos a los amigos. Una amiga, en este caso, está con nosotros Silvia Naistad, una leyenda del periodismo argentino, que no solo es una gran periodista, que escribe como los dioses, sino que además los conoce a todos. La pregunta es la siguiente: ¿quién es Miguel Galucho? Bueno, es una pregunta que tiene varias aristas. Vos comentabas y en tu presentación decías, lo descubrió Cristina Kirchner, lo llevó Cristina Kirchner. En realidad él fue presentado por Sergio Uribarri, ¿te acordás? El gobernador de Entre Ríos. Pero además Cristina le sumó a alguien a Galucho para construir una imagen, porque no era solo el personaje que venía de Londres, que vestía la moda, ¿te acordás? Con esos pantalones finitos, casi como de un jockey, ¿no? Que además cabalgaba, hizo traer sus caballos desde allá, etcétera, donde estaba en Schlumberger, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es una de las grandes proveedoras de servicio para el negocio petrolero, pero hubo una operación Galucho, había que hacer de Galucho alguien que pudiese recuperar la imagen de YPF en los mercados, porque la estatización provocó ruidos, como vos sabés, por todas partes. ¿Y a quién le pusieron? Le pusieron a una gran publicista, Doris Capurro. Construye una figura que se llama el mago Galucho, que va a ser la persona que va a transformar YPF. Y además tienen un activo muy importante en el cual Galucho realmente creo que hay que reconocerle los méritos, que es Vaca Muerta, que primero se fija y dice, a ver, ¿qué tiene YPF? Y ahí descubre algo que estaba dormido, ¿no? Como estos recursos de Vaca Muerta. Y empiezan a buscar, y los ingenieros de YPF, los geólogos sobre todo, sabían que eso existía, pero era un proyecto tan costoso que estaba verdaderamente dormido. Y la gestión de Galucho en YPF se asocia a lo que después va a deslumbrar al mundo, local e internacional, con el tema Vaca Muerta, es decir, bueno, por el nivel de reservas, etcétera. Él es el primero. Por eso Mauricio Macri, lo deja a Galucho un año casi en YPF. Cuando él asume, no hay un cambio inmediato de la dirección de YPF. Después va a venir Miguel en su reemplazo, que es un financista muy importante, etcétera, pero la impronta Galucho queda en YPF. La pregunta es, ¿qué hace Galucho en YPF? Hace muchas cosas. Primero la profesionaliza. YPF tiene una etapa central con José Estenssoro, que es su gran profesionalización en los tiempos de Menem. Acordate que José Estenssoro asume YPF para venderla, se enamora de la compañía, la cambia completamente, la profesionaliza, la lleva a la bolsa, etcétera, etcétera. Y con Galucho hay una vuelta de tuerca tecnológica sobre ese tema. Y después te diría que
ido de YPF tiene otro golpe, digamos, en el mundo de los negocios muy impactante, que es que construye una petrolera como Vista sin tener un solo pozo, sin tener un solo activo. Es decir, fueron tales los pergaminos que él se lleva de su gestión de YPF que logra convencer a los mercados que tiene un tesoro y logra una colección de fondos que apuestan a su persona y genera una petrolera que al principio no tenía nada. O sea, era Galucho, digamos, o Vista, y después empieza, por supuesto, a tener áreas, a crecer. Hay un punto, Silvia, que es la relación de Miguel Galucho con el kirchnerismo y con Cristina durante su gestión de YPF y muchas internas que se dieron ahí cuando él ya era un empresario respetado manejando la petrolera. Bueno, no te olvides que Doris Capurro crea la imagen de Galucho como el mago y como se dice en el Fausto, en el libro de Goethe, a veces se inventan monstruos que después no podés controlar. Algo de eso me parece que pasó con Galucho. De pronto era una figura muy importante que por su propio peso empezó a generar recortes dentro de YPF a las presiones políticas. Entonces ahí se genera un quiebre que se evidencia en la relación entre Durro, que era la jefa de comunicaciones de YPF, y el propio Galucho. Y Doris, de alguna manera, me parece que representaba a Cristina, ¿no? Y ahí empieza la gran fisura entre él y el kirchnerismo. Silvia, y para terminar, Miguel Galucho hoy es un empresario muy respetado, quizás de los más respetados de la Argentina, no solamente del mercado petrolero, y muy respetado por la clase política, por los políticos. ¿Cómo un empresario argentino logró eso? Me parece que él concentra en su figura dos aspectos. Por un lado, tiene un saber técnico muy importante. Realmente es una de las personas que más conoce la técnica y el negocio petrolero en distintas, o sea, no es solo los tubos, la extracción, Vaca Muerta, los pozos, etcétera, sino la relación con el mercado. Y me da la impresión de que por su roce con la política tiene un aura especial, supo aprender y generar empatía, ¿no? Muy pocos empresarios lo tienen en la Argentina. Gracias, Silvia Neistad. Te convocamos, hicimos bien en hacerlo, porque no solo sabés de Galucho, sabés de todos los empresarios argentinos, has hablado con ellos, ellos te respetan, lo cual para el periodismo argentino es un milagro. Así que hemos dado con la persona adecuada y quédate cerca porque te vamos a volver a molestar. Esta es la historia de Miguel Galucho, un empresario que creó un imperio inmune a los vaivenes políticos y que tiene más futuro que presente como Vaca Muerta. Y hay un dato más. ¿Cómo quedó la imagen de Miguel Galucho en el kirchnerismo? ¿Se lo respeta? ¿Se lo quiere? ¿Se lo odia? Mira esta perlita de una entrevista que el colega Daniel Tonietti le hizo a Julio De Vido, una leyenda del kirchnerismo, donde queda bien claro cuál es la opinión que se tiene de él. La hizo bien Galucho. Bueno, le permitieron hacerla bien. Es una empresa que vale 5.000 millones de dólares. Bueno, el día que yo entré a la cárcel, Se ve que su paso por... al día siguiente él cobró la indemnización que le pagó el macrismo. Su paso por YPF le rindió, ¿no? Por supuesto. Y Vasco tenía información privilegiada con la que después adquirió yacimiento en Santa Cruz Norte, por ejemplo. Vos pensás que... Yo pienso, en eso coincido con Moreno en pocas cosas últimamente, pero sí de que el 2012, yo creo que el punto de inflexión fue el ingreso de Galucho al sistema energético. Ahí cambió todo. Esto fue Negocios son Negocios, un programa de Mundo Dinero. Si te gustó, dale like y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de Mundo Dinero. Y déjanos tu comentario sobre qué historia de qué empresario querés que te comentemos. Con detalles, muchos. Hasta la próxima.